¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero de transmisiones, Luis Alberto Bolaños López, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Estimadísimo Rodrigo, feliz. Pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos un invitado de esos que uno admira y respeta desde hace muchísimos años y pues, feliz de estar aquí con él platicando. Se nos está haciendo una buena costumbre el tener semana a semana a invitados top, a invitados que, como bien dices tú, nos generan una admiración y un respeto muy grande por la trayectoria deportiva y por la trayectoria que como universitarios han tenido. Y el día de hoy no es la excepción. Es para mí un gusto y un honor saludar y darle la bienvenida a Joaquín Castillo Becerra. Coach Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Mi querido Rodrigo, Luis, bueno, es un placer estar con ustedes. Hace un rato que a Rodrigo no lo veía. A Luis, bueno, de repente me lo encontraba yo en los juegos, porque Rodrigo anda allá arriba en el Palomar. Pues mira, me da mucho gusto primero que me hayan invitado. Todo lo que se trata de la UNAM me parece algo, pues algo que me llena, que me motiva. Y bueno, y sobre todo el gusto y el placer de estar con ustedes. Te agradecemos mucho, Joaquín. Gracias. Y bueno, pues creo que todos nuestros amigos que nos estarán viendo lo saben, lo conocen, pero para quienes no, Joaquín Castillo, a quienes seguramente muchos ubican por su desempeño en los medios de comunicación, en Imevisión y en Televisión Azteca, en los partidos de fútbol americano, pues es todo un ícono del deporte de las tacleadas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya Luis le sacará el jugo a la entrevista con el coach Castillo, arquitecto de formación, egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con un currículum deportivo y profesional muy amplio y muy vasto. Simplemente mencionar que, y eso fue para mí una sorpresa agradable, el coach Castillo, como se le conoce en el medio, también jugó fútbol soccer tanto en el CUM como en la UNAM y en el Club Mundet. Fue también corredor de 110 metros con vallas en atletismo y por supuesto se le recuerda muchísimo, Luis, por su desempeño como quarterback de los Pumas en la Liga Mayor allá en los años 60. Entonces, El yo coreback. empezaría la plática precisamente como generalmente lo hacemos con nuestros invitados. Querido Joaquín, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde nace Joaquín Castillo? Mira, yo nací aquí en la Ciudad de México, Sí. un 18 de noviembre de 1900 y tantos. 1900, ¿qué te importa? Y, y bueno, una familia normal. Éramos mi padre, mi madre, mi hermana que es menor que yo un año. Y la verdad tuve una niñez muy agradable. Yo creo que fui muy feliz. Y siempre muy ligado al deporte desde muy pequeño, porque mi papá jugó fútbol americano en el Centro Deportivo Internacional en los años 20, al final de los años 20. Entonces, de alguna manera, pues el tenerlo él y platicar con él, él era alguien que me incitaba mucho a eso, ¿no? A practicar el deporte, a ver el deporte pues como un elemento importante para tu formación, en fin. Entonces, yo creo que básicamente es eso, ¿no? En una colonia, la colonia del Valle era una colonia fabulosa, se jugaba mucho en las calles, fútbol tochito, soccer, béisbol, en fin. Entonces, yo creo que yo me considero un niño feliz, man. Fui un niño feliz. Luis, Se nota, sí se nota. Yo creo que las raíces nos forman, ¿no? Y desde ahí vamos viendo. Ese jugar en las calles, ese estar en las calles, ¿cómo llegó el fútbol americano a la vida de Joaquín Castillo?
Pues mira, como te decía yo, el hecho de que mi padre haya jugado, él tenía fotos y álbumes y recuerdos de cuando él jugaba, y pues yo los veía sus álbumes, lo platicaba yo con él, y lo que más me llamó la atención fue el fútbol americano. ¿Por qué? No lo sé, fíjate, no te sabría decir por qué. Él jugó varios deportes, jugó, no sé, man, jugó, soccer no jugó, pero sí jugó, boxeó, jugó mucho básquetbol, jugó mucho béisbol, softball. Entonces hacía una serie de deportes, pero no sé, la imagen del fútbol americano se me quedó muy grabada. Yo me acuerdo que tenía su casco que era de cuero, que los apachurrabas y casi te los guardabas en la bolsa. Y luego las sombreras eran muy curiosas, mano. Eran como de cuero también, pero tenían como rollitos de hueso, no sé si era de animal o de qué, incrustados en esa piel. Entonces, pues era para yo me las ponía y ahorita estoy arrepentido de que no sé qué hice con ellas porque no sé, las perdí, se me perdieron. Estaba yo muy pequeño, pero bueno, ahí lo vemos. Él jugaba de corredor y la foto a la derecha, digo, les voy a platicar algo que para mí es muy importante. Ese equipo que ven ustedes ahí fue el primer equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y mi padre es el que está con un suéter negro con una raya blanca. O sea, él era tan aficionado a los Pumas que jugando en el Deportivo Internacional se fue a sacar esta foto con los Pumas, man. Entonces, pues es algo que yo guardo con mucho cariño, esa fotografía. Magnífica. Y bueno, pues yo creo que el inicio fue ese, el ver las fotos y después, como te decía yo, pues la Colonia del Valle se jugaba mucho el tochito y ahí fue donde empecé yo a realmente adentrarme y empezarle a tomar cariño al juego. Creo que pues, tenía yo ciertas habilidades para jugar el tocho porque me gustaba mucho y se me fue dando, man, se me fue dando por ejemplo, cuando estás chavo que te escogen para jugar con los más grandes, o sea, entre los chicos que había y que era yo, por ejemplo, y los cuates más grandes que hacían sus equipos, entonces me escogían a mí. Entonces yo decía, bueno, pues entonces no soy tan malo, cara, para que me estén escogiendo sus cuates ya que jugaban mejor. Y entonces ahí me empecé ya a entrar más en el fútbol y además vivíamos en la Colonia del Valle estaba el estadio de la Ciudad de los Deportes, estaba muy cerca. Uh-huh. En aquel entonces, que era una ciudad mucho más silenciosa que esta, los vuelos y los Goyas en los clásicos se oían. Y Hasta entonces tu yo le casa. decía, oye, papá, ¿qué es eso, cara? Entonces ya me empezó a platicar y lo que era un clásico, quiénes eran los Pumas, quién era el Poli. Y me llevó inclusive a la inauguración del Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, el juego Colegio Militar contra Pumas. Pumas. Digo, no me acuerdo mucho porque estaba yo muy pequeño, lo que sí me llamó la atención era las ráfagas ¿cómo se llama? De balas de salva que tiraban los del colegio militar cuando empezaban los juegos. Pero bueno, ahí empezó ya mi vida y mi pasión y mi cariño hacia este juego. Oye, Joaquín, ahorita que mencionabas el estadio de la Ciudad de los Deportes y siendo tú muy pequeño, ¿tú recuerdas cómo fue la primera vez que siendo quizás niño fuiste al Estadio Olímpico Universitario, Estadio Universitario en aquel entonces? ¿A cuál? ¿Al Olímpico? Al de CEU, al de CEU. Al de CEU. No, bueno, sí. Digo, ya no era yo. Bueno, sí, pues, ¿qué tendría yo, Marco? Cuando se inauguró el estadio de CEU, ¿qué tendría yo? Como 9 años, caray. Entonces, 52, 9 años. Yo nací el 43 y bueno, pues era espectacular ese estadio. Cuando estaba CEU sin tantos árboles, la vista era otra, el estadio se veía espectacular, precioso. Y bueno, pues era parte de mi objetivo y mi ilusión siempre, ¿no? Jugar en ese estadio, jugar con los Pumas. Todavía yo no sabía ni qué era, pero el azul y oro yo creo que me llamaron la atención como colores favoritos. Y ahí así se me fue dando, mano. Pues ya te digo, mi objetivo y mi reto desde muy pequeño era llegar a estudiar a la UNAM y jugar fútbol americano ahí. ¿Y cómo se fue consolidando ese sueño? Cuando entraste a la prepa, estudiaste en el CUM, ¿no? Sí, exactamente. Estudié en el CUM, no hubo fútbol americano. Los años que yo estuve en el CUM no hubo fútbol americano, no sé cuál fue la razón, lo suspendieron. Ajá. Y entonces yo empecé a jugar fútbol en ese equipo que ves ahí que se llamaba el Yaquis de la Colonia del Valle, que era un pequeño club muy modesto, con muchas carencias. Sí. No teníamos ni utilería, la utilería que nos llegaba era las obras de los Pumas y del Poli. Nuestros coaches eran jugadores de esos equipos.
Y ahí fue donde yo empecé ya a jugar fútbol organizado, ¿no? A otro nivel, era la categoría juvenil. Y bueno, practicábamos en un parque baldío, Manuel Heriberto Frías, en la Colonia del Valle. Okay. Y era padrísimo, la pasábamos, nos divertíamos mucho, la pasábamos muy bien. Y en esta liga jugamos contra equipos de poli de universidad, contra la Prevocacional 5, Prevocacional 2, jugamos contra la Prepa 5, contra la Prepa 1, y ahí precisamente jugando con la Prepa 1 estuvimos a punto de ganar ese partido, y ahí me vio jugar Mario Revueltas, que era el head coach del equipo de la Prepa 1. Y pues unos días después del juego recibí una llamada de él para ver si no quería yo jugar en el equipo de arquitectura de intermedia. Y él se enteró que iba yo a estudiar arquitectura, pues entonces dijo, es perfecto, no entras a arquitectura y juegas conmigo, y ya después, pues, a ver si se puede o si lo logras, pues, jugarás en los Pumas, pero bueno, ahí fue donde, esa fue mi iniciación en el fútbol americano de la universidad. Oye, ¿Tenías ahí como 15 años? Aquí sí tenía yo como 15, 16 años. Y bueno, después lo que pasa es que como no hubo fútbol americano en la prepa, en el CUM, Ajá. esos años no jugué, prácticamente no jugué, hasta que llegué a la universidad y ahí fue donde ya me integré al equipo de arquitectura. Oye, y te lo tengo que preguntar, ¿cómo es que compaginabas el gusto por jugar fútbol soccer y el jugar fútbol americano? Hijo, man, pues mira, no sé, yo la verdad es que nunca tuve problemas. No sé si era buen estudiante, era muy flojo, tuve mucha suerte. Pero siempre se me dio, o sea, toda la vida jugué, era yo muy deportista, y toda la vida jugué algo y estudiaba yo y la verdad nunca tuve problemas. No me acuerdo haber reprobado ningún año. Y bueno, en la universidad, pues de alguna manera compaginé mis estudios con el deporte, o sea, tenía yo compañeros del equipo de Liga Mayor que estaban jugando en Liga Mayor, ya eran veteranos como Jorge Lizán, Jorge Mercado, en fin, Raúl Puertos, algunos jugadores estaban en la escuela, y ellos, al saber que yo jugaba americano ya, que estaba a punto de entrar, o que estaba yo jugando como novato, pues me conocieron, se empezaron a hacer amigos míos y me empezaron a ver de qué manera me ayudaban para jugar. Entonces ellos me explicaban cómo hacerle para buscar mis horarios y dejar exactamente mis horas de entrenamiento libres. Entonces yo mis materias las empezaba a distribuir durante todo el día y dejaba yo ese espacio de la práctica libre para poder jugar. Y así lo hice durante toda mi carrera, man. Y la mera verdad es que no tuve problemas, solamente algunas ocasiones en que me tocaba, por ejemplo, alguna clase a las 5 de la tarde, ahí sí pues era un tema complicado, porque sobre todo porque la materia que tenía era de urbanismo, y era una arquitecta la que nos la daba, y ¿sabes qué? Llegaba yo y apagaba la luz para darnos transparencias. Okay. Entonces yo me sentaba hacia atrás y me dormía. Pero esos privilegios que te digo, la verdad es que nosotros fuimos gente muy privilegiada los que jugábamos y estudiábamos, y te lo digo humildemente, porque la mera verdad es que era algo padre, pero así fue. Esta señora pues conocía el fútbol, sabía el fútbol americano y te conocían, man. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué te duermes? Te voy a obligar que te sientes en la fila de adelante para yo estarte vigilando que no te duermas. Entonces de esa manera pues me evitaba que yo me durmiera, pero al principio sí me dormía, caray. Me escucho a Joaquín y me imagino el México de esos años, Luis. Sí. En los albores de los años 60 y con todo la cuestión musical, la cuestión de política, la cuestión social, esta cuestión del deporte y el estudio. Y me imagino al Joaquín Castillo estudiante, pues con mochila al hombro y el jersey y el balón de fútbol americano, quizás también ahí en la mochila, en la maleta, ¿no? Y que además se daba el tiempo de jugar fútbol soccer, de hacer atletismo y de jugar fútbol americano. Entonces, le encontraba arquitectura, que es una carrera casi nada demandante. Además. ¿No? O sea, obvio lo dije con sarcasmo, ¿no? Llegabas con los zapatos colgados, aquí te los colgabas en el hombro, los zapatos, y ahí llegabas a la universidad así con los zapatos colgando. Sí, era padre.
Oye, Joaquín, ¿y la posición de quarterback también se te dio desde muy joven, desde chavito? Sí, mira, desde que yo jugaba tochito, ya sabes, yo era el que decía, no, yo recibo, yo soy el que voy a... Y entonces me empezó a dar eso, que a mí me gustaba pues, agarrar la pelota, tener la pelota más tiempo, y me gustaba mucho correr la pelota, pasar. Entonces, pues sí, desde muy pequeño se me dio por esa posición y se me fue dando malos. Por ejemplo, cuando llegué a Yaquis, pues el cuate que era el head coach de Yaquis era un amigo nuestro que en parte jugaba tocho con nosotros, sabía las cualidades de todos los que llegamos al equipo. De inmediato me pusieron de quarterback y así fue toda mi carrera, man. Entonces siempre jugué esta posición. Y bueno, ya lo decías tú, o sea, tenías una facilidad nata para practicar deporte. Entonces, me platicabas antes de empezar la transmisión que cuando jugabas fútbol, soccer, lo hacías como mediocampista o como extremo. Y entonces me imagino que la habilidad que te daba el correr por una banda, pues la aplicabas también en el fútbol americano para eludir posibles atrapadas o tacleadas, ¿no? Sí, sabes que yo creo que yo era un cuate rápido, o sea, creo que era bastante rápido y empecé jugando como extremo izquierdo y además curioso porque soy derecho, pero pateaba yo con la pierna izquierda, Ok. mejor que con la derecha. Entonces, pues entonces jugaba yo de ese lado y bueno, pues sí, el sentirme así me gustaba mucho correr, he tenido facilidad para correr, para driblar, y entonces me gustaba mucho y bueno, pues fue así que me acuerdo de mi primer año cuando llegué a Liga Mayor, yo creo que el coach Méndez le cambió y le metió un poquito de jiribilla a su sistema sabiendo que yo era el que iba a jugar, porque como que ahí vino un parteaguas, empezamos a lanzar más la pelota y eran jugadas de pases optativos en donde yo tenía la opción de correr o de pasar. Entonces, pues yo creo que lo más importante que tenían estos coaches como el Tapa, Neri, Revueltas, García y Bernal era eso, ¿no? Que aprovechaban muy bien las habilidades de todos los que llegábamos a jugar ahí. Acaba Luis de mencionar un póker de Leyendas. leyendas del fútbol americano. Este, yo creo que tienes muchas preguntas que hacerle en torno a los Sí. coaches que tuvo Joaquín, querido Luis. Pero para empezar, ¿no? ¿Quién fue el coach para ti? ¿Qué coach fue el que te descubrió, el que te formó más? Yo digo que mi mentor fue Mario Revueltas. Ahí fue donde empecé a aprender fútbol, o sea, el fútbol que jugaba en juvenil, pues, aunque nuestros entrenadores eran exjugadores de los Pumas, como Leobardo García, como Jorge Carriles, como el Fantasmón, en intermedia nada más, pero bueno, eran exjugadores o jugadores de los Pumas y en particular algunos de arquitectura. Entonces, pues estaban muy ligados a eso, ¿no? A la universidad. Y yo creo que, hijo, man, pues no sé, el hecho de que Mario me hubiera visto jugar, yo creo que él se empezó a hacer cargo de. Mira, desgraciadamente yo perdí a mi padre muy joven. O sea, yo tenía 13 años cuando mi padre murió, entonces yo no tuve esa figura paterna durante toda mi juventud. Y entonces cuando llegué yo a arquitectura, como que el coach Mario tomó ese papel, él la verdad es que me protegía mucho, me cuidaba, se preocupaba mucho cómo iba en la escuela. Ya cuando ya estaba yo trabajando, inclusive ya como profesionista, siempre se preocupó mucho que tuviera yo chamba, si tenía, si no tenía. En fin, o sea, fue una persona muy cercana a mí, inclusive cuando yo hablaba por teléfono, cuando estaba con arquitectura para platicar algo con él, que hablaba yo y me contestaba su esposa, le decía, oye, te habla tu hijo, cuando me lo Muy pasaba, te habla tu chingón. hijo. Entonces, yo creo que el coach Mario fue sin duda el que me formó y todavía ya en los juegos de Liga Mayor siempre estuvo muy cercano a mí, a pesar de que los que nos veían, por ejemplo, cuando estaba el Tapa, era directamente el Tapa, nos veía los quarterbacks, y cuando estaba Neri, él era el que nos veía. Mario siempre estuvo muy cercano a mí en los juegos, él estaba en el Palomar siempre con el teléfono, y salía yo de cada jugada, y lo primero que hacía yo era ir al teléfono a ver qué me decía el coach Mario. Entonces, ya te digo, yo pienso que él fue, refiriéndome al americano, mi mentor y el que tomó pues, pues el papel de mi padre casi, mano, porque fue cuando yo me casé, fue mi, ¿cómo se llama? Fue mi
fue casi el que me entregó, y ¿Qué te entonces, acompañó? te digo, siempre fue una persona muy, muy cercana a mí. Oye, coach, y esto que acabas de decir que es impresionante. Mario fue tu mentor y él estaba inmiscuido, o sea, de Yaquis pasaste al equipo de arquitectura con Mario. ¿Cómo fue tu transición de arquitectura a los Pumas? Pues mira, ya estando yo en la escuela y bueno, habiéndome invitado a Mario a jugar con él, ese juego de preparatoria uno fue padre porque íbamos ganando el partido. Íbamos ganando el partido y hasta el final nos lo ganaron. Entonces, a Mario le causó, yo creo que o sea, le causó, pues no sé, sorpresa o el juego ese. Fue cuando él se fijó en mí, me empezó a ver y fue como me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que te vengas a jugar conmigo. Y luego curioso porque llegué a arquitectura y pues a ver qué número quieres, pues no sabía ni qué número. Yo cuando joven juvenil tenía el 25, pero porque me había tocado ese jersey, porque no había otro. Entonces pues, yo dije, pues si no hay el 25 y el 25 lo tenía un veterano. Y entonces me dijo, no, pues mira, no hay, pues el 20, ¿no quieres el 20, que es el que está ahorita? Le dije, bueno, pues le entro con el 20. En aquel entonces no era tan importante, ni era un formalismo, pues el que tuvieras jerseys del 1 al 19, ¿no? Podía ser cualquier número. Y entonces, pues yo usé el 20 y ahí empezó mi carrera en arquitectura y la mera verdad, fue padre, te comentaba yo, la escuela estaba muy integrada el equipo de arquitectura. Yo me acuerdo que iban de ahí de la facultad con matracas a los juegos en intermedia y los maestros pues estaban también muy, muy metidos en esto del fútbol americano, conocían del juego, entonces pues, fue padre, ¿no? Ya cuando llegué a Liga Mayor fue diferente, pero mientras estaba en arquitectura y estudié en arquitectura, esa fue una parte muy importante de mi vida como, ya te digo, como estudiante y deportista. Y fíjate, otra cosa que me llama mucho la atención es esas transiciones y cómo se fueron acompañando, o sea, de tu juego en Yaquis a la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura a Pumas y cómo tu coach te siguió acompañando estando ya con la leyenda del Tapatío. El coach Mario seguía ahí. Sí, fíjate que ellos, tanto Mario como Neri, como Bernal, ellos siempre le presentaban al Tapa una lista de los jugadores que ellos pensaban que podían jugar en Liga Mayor, ¿no? Y en cuanto al Tapa, no te conocía todavía, pero él recibía esa lista de inmediato. Él se empezaba a inmiscuir más en conocerte, en buscarte. Entonces, mientras nosotros practicábamos, por ejemplo, en arquitectura, el coach Méndez llegaba, man, y además llegaba y te decía, ¿qué hubo, Castillo? Y decías, ay, caray, ¿de dónde me conoce el coach Méndez? ¿Sabe cómo me llamo? Y entonces él estaba muy interesado en saber de los jugadores que iban a subir a Liga Mayor, conocerlos y ver las posibilidades que tenían. Entonces él muchas veces veía la práctica, nos veía, platicaba con nosotros y bueno, y finalmente te preguntaba, oye, ¿te interesa jugar en Liga Mayor? Claro, pues que me interesa, coach. Y entonces ya te hacía la invitación y ibas a primavera, a las prácticas de primavera, que eran pues las prácticas previas a formales, que eran unas prácticas que eran difíciles, ¿sabes? Sobre todo por la bronca de aguantar a los veteranos, ¿no? Era pesadísimo. Eran 4 semanas de prácticas de primavera y era de verdad un calvario para nosotros como novatos. Pero bueno, ya me imagino las novatadas y lo que les hacían pasar. Pero fíjate que hasta en eso tuve suerte, caray. Porque cuando yo llegué, los capitanes, o muchas veces los veteranos agarraban sus ballets, les llamaban ballets, y escogían a los jugadores que ellos querían que les cargaras la utilería, o que, en fin, cosas de ese tipo, y yo fui el ballet del capitán en ese entonces, que era Carlos Levet. Entonces, pues a mí la mera verdad que no me molestaron mucho, porque pues, yo era el ballet de él, entonces él me protegía y no dejaba que me molestaran mucho. Fuera del caracol, de los Losada, que se me nalgueaba toda la práctica, hijo de la mañana. Lo que es las regaderas se la pasaban nalgueándote. Pero bueno, la verdad es que no me fue tan mal. Y eso fue en 63. O sea, cuando yo subí a arquitectura, de inmediato quería yo jugar en los Pumas y me fui a primavera.
y me podría haber quedado, man. Estaba Hilario Canseco de quarterback hice buen equipo y estaba yo en la lista para quedarme, pero el coach Mario me dijo, no, regrésate conmigo otro año más a arquitectura para que hagas un poquito más de experiencia, te fogues más. Entonces me regresé a jugar ese año a arquitectura y ya el año siguiente, que fue 64, ya subí a Liga Mayor y ya me quedé, man. O sea, Pero sí, con el coach Mario Revuelta, la araña, ¿verdad? sí, Le araña. decían, muy querido y muy recordado. ¿Fue como tu intermedia? Cuando dice Luis ahí en arquitectura, ¿era tu intermedia? Sí, la intermedia, sí, eran los equipos pues estaba el equipo de comercio, arquitectura, ingeniería, ciencias químicas, leyes, o sea, casi todos los equipos de todas las facultades tenían equipo. Entonces, digo, era una liga muy interesante y además juegos padres contra el Poli estaba la vocacional 2, Esquesique, medicina rural. Entonces eran juegos bien padres, bien interesantes, ¿no? Y se jugaban ahí en el estadio de prácticas de CEU. Esa Oye, foto es de arquitectura. no podemos obviar la pregunta. Ya nos contaste, ya nos platicaste de la influencia que tuvo en ti una persona como Mario Revueltas. ¿Y qué nos puedes decir de alguien como Roberto Méndez, el tapatío? No, bueno, era un tipo con una gran personalidad, un tipo que no necesitaba ni siquiera alzarte la voz para corregirte, era un cuate que con la mirada te corregía, man, un cuate que sabías cuando estaba molesto por algo, hubieras hecho nada más cómo te veía, no necesitaba ni gritarte ni nada. Era un cuate que siempre estaba pendiente también de cómo estabas en la escuela, cómo estabas en tu casa. Con él teníamos juntas prácticamente diario los corebacks y fue parte muy importante, man, mi llegada como novato a Liga Mayor porque bueno, tuve la suerte y pues no sé, la capacidad de ser titular en mi primer año como novato, que me costó trabajo porque a pesar de que pues, la naturaleza misma de esta posición te da cierto liderazgo y te obliga a convertirte en el líder del equipo. Y yo tenía jugadores como Jorge Mercado, como Alfredo González, como José Luis Villela, te puedo dar una serie de nombres, todos eran pues, mucho más grandes que yo, muchos de ellos ya en su último año, y a pesar de todo, pues el Tapa me dio esa confianza y esa seguridad para lograr ese liderazgo, y sobre todo por la aceptación de ellos, ¿no? Porque la mera verdad es que me ayudaron mucho. Jorge era un tipo muy especial, él conmigo, tuve una gran amistad con él, y cuando yo llegué a Liga Mayor, él me agarraba y nos íbamos, por ejemplo, antes de la práctica, se iba conmigo a tirar pases. Él y yo hacíamos trayectorias y siempre estaba muy pendiente también de mí, de darme consejos, y todo eso me ayudó mucho a eso, man, a obtener y a conseguir y ser el líder que necesitaba el equipo en ese entonces, porque venía los Pumas de temporadas muy malas, habían perdido con el año anterior, creo que perdieron 41-0 y 33-0, y entonces ese año pues llegamos varios jugadores de intermedia que, sobre todo de químicas, llegaron muy buenos jugadores también, y se formó un equipo muy interesante, man. Y bueno, pues te digo, tuve la suerte que en el primer juego contra Corpus Christi fuimos a jugar a Estados Unidos, todavía iba como titular Marco Antonio Fariña, que era el quarterback en ese momento, que era el que estaba al frente del equipo, el titular, y jugó un ratito y lo quitaron y ya me metieron a mí, pues ya me quedé, mano, como titular durante toda mi carrera con los Pumas. ¿Y del coach Neri qué nos puedes decir? Fíjate que cuando llegó el coach Neri, chistoso porque Neri nunca, o sea, Neri era muy especial porque Neri era muy de sus linebackers y de la defensiva, y con la ofensiva no se metía mucho, te saludaba, muy amable, pero era así, así era el coach, no era su carácter. Pero cuando él se convirtió en el head coach, pues la mera verdad es que tomó el papel de ser él el que veía a todos los jugadores y empezó a hacer muy buena amistad, sobre todo hizo mucha química conmigo, man. Mucha química conmigo, nos entendíamos muy bien, nos comunicábamos mucho. Él también veía los quarterbacks y la mera verdad es que yo le agradezco mucho porque también fue una persona que me dio muchísima confianza. Tengo anécdotas muy interesantes, pero fíjate que en mi segundo año, en 65, el quarterback que llegó
se llamaba Edmundo Tejeda, que era el quarterback de Comercio, que era el equipo donde el coach Neri estaba como head coach. Como head coach. Y entonces yo dije, mano, va a llegar Tejeda y ahora sí, a ver si no me grillan. No, y fíjate que no, mano. Tejeda duró 2 años y duró y nunca jugó el pobre, y además lo tuvieron que cambiar de corredor y luego se fue mejor a jugar al Poli. Terminó jugando con los Cheyennes, con el Poli Blanco. Entonces, pues no tuve ningún problema. La verdad es que no tuve problemas con el coach Neri. Tuve muy buena relación con él y la mera verdad es que yo creo que hizo un gran papel con el equipo por la misma trayectoria del equipo de conseguir los 2 campeonatos que conseguimos, y de no ser por lo de Omar Fierro hubieran sido 3 campeonatos. Cierto. Luis. El juego Así de Omar Fierro. Sí. Que no Primer jugué. año de Liga Mayor y fuiste considerado el novato del año, ¿cierto, coach? Sí, fue un año, te digo, complicado porque ese año le ganamos nada más a Chapingo. Porque le ganamos a Chapingo y a los equipos de Monterrey, pero no le ganamos a los equipos del Poli en la temporada regular. Y una anécdota que tengo, contra el Poli Guinda, para ganar el partido, íbamos perdiendo, y para ganarlo estábamos en zona de gol, y a mí me interceptan el pase para ganar el juego, man. Entonces perdemos ese juego, y yo, la mera vida, iba yo bastante demolido en el camión, preocupado, me sentía yo el más idiota del equipo, y llegando a los vestidores, bajándome del camión, el coach Méndez estaba ahí esperándome, man. Entonces me tomó del brazo así, me dijo, a ver, ven, Castillo, y entonces nos sentamos en unas banquitas que había ahí en el estacionamiento, y empezó a platicar conmigo y a decirme que no fuera yo tonto, que lo que yo estaba haciendo no lo había hecho a nadie, o sea, que él no recordaba que ningún jugador hubiera llegado como novato a hacerse cargo del equipo, en una situación tan complicada como la que estaba el equipo. Entonces que no tendría yo que preocuparme, que era un aprendizaje, que iba yo a ser un buen jugador si le hacía yo caso, seguía sus instrucciones, entonces que me olvidara de eso que había pasado. Entonces me ayudó muchísimo, me lavó el cerebro prácticamente. Y el siguiente partido, que fue el juego de selección con el Poli, les ganamos 18-14 en un muy buen partido, un partidazo en el Estadio Olímpico Universitario, con el estadio lleno, salimos en hombros, mano, como toreros, cara. Nos llevaron a los camiones. Entonces, fue una experiencia muy padre, pero sí, ese año fue interesante porque el coach Méndez fue una parte muy importante de mi carrera como jugador de fútbol americano. Y mira qué bonito lo que está ahí en la pantalla. Solo 1 año, pero espero haberte ayudado en algo. Roberto Méndez, tapatío. Me lo escribió el coach Méndez, sí. Oye, te tocaron los turbulentos años 60 con esta cuestión de la música, el rock and roll y todo esto, y también la parte social. Te tocó ese México convulsionado por los acontecimientos de 1968 y que, pues bueno, era toda una inercia a nivel internacional que se venía con la llamada primavera de Praga y todo esto. Y ¿qué recuerdas tú de ese tiempo en donde pues estabas en plena etapa como estudiante y como jugador de fútbol americano? Fíjate que la Facultad de Arquitectura, la Escuela Nacional de Arquitectura, era una escuela que estaba muy ¿cómo se llama?, al margen de lo que sucedía en la ciudad, mano. O sea, realmente era una escuela muy tranquila, fuera de filosofía y letras y de, no sé, economía, una escuela así un poquito más complicadas, pero realmente nosotros no nos metíamos en eso, ¿no? Yo fui una persona muy ajena también a eso, a las cosas que pasaban. Yo me dedicaba a jugar, estudiar y a cuidar a mi novia, porque ya tenía yo novia desde entonces, que es mi esposa actualmente. Entonces, pues yo la mera verdad, ese era lo que yo hacía y no me preocupaba mucho por lo que pasaba. ¿Por qué? Pues porque la mera verdad es que tenía yo poco tiempo para estudiar por el juego, entonces me dedicaba yo mucho a eso. Pero la mera verdad es que dentro del equipo tampoco se sintió todo esto, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que con la importancia y con la difusión que tenía el juego, pues éramos personas muy conocidas,
prácticamente éramos como, no sé, nos tomaban como ejemplo para los estudiantes. Claro. Nos invitaban a eventos importantes, a noticieros, yo me acuerdo noticieros de Jacobo Saludowski, nos invitaban a modelar ropa en televisión, en fin, nos invitaban a una serie de eventos que era padrísimo. ¿Por qué? Pues porque el fútbol americano en aquel entonces era un deporte conocido nacionalmente por la misma difusión que tenía. Claro. El fútbol soccer todavía no tenía el boom, ese boom del soccer vino en los 70s. Entonces el fútbol americano tenía la misma difusión y la misma promoción que el fútbol soccer, o sea, primeras planas, y bueno, en ese aspecto sí era padrísimo. Nos invitaban a eventos, por ejemplo, hubo un evento en que premiaron a todos los deportistas universitarios en el estadio de la ciudad de los deportes, que había muchísima gente, y casi estaba lleno el estadio, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Los jugadores de Pumas éramos 4, estaba Eduardo Lozada, estaba Omar Méndez, estaba Toño Maldonado y yo con Manuel Neri y con Fanny Cano, que la llevaba Palillo a todos lados. Okay. Entonces, ese era lo bonito, ¿no? Que socialmente sí tenías muchas cosas que valían la pena cuando estabas jugando. Había una entrega del canguro, el canguro que entregaba Radio 1000 cada año al jugador del año. Estoy tratando de llegar a esa imagen, porque aquí está. Ahí está. Mira, ahí donde estamos, ahí arriba con Fanny Cano. Ese día fue padrísimo, man. Ahí en el mismo estadio nos invitaron al campo y toda la gente viendo cómo te entregaban tus diplomas. En fin, éramos los deportistas premiados por el fútbol americano. Y la otra foto es de cuando me entregaron los canguros como jugador del año, que obtuve 2 en 66, 67, donde invitaban a una actriz famosona en ese entonces. Esta creo que era Hilda Aguirre, la que estaba ahí cortando el pastel. Okay. Y entonces era padre, man. Y después, además, ese día, hacían la quema del burro, ahí en sobre Insurgentes, enfrente del radio, ahí hacían la quema del burro. Entonces era un evento que paraban el tráfico, y entonces eran cosas aparte del fútbol, claro, que la mera verdad es que valían mucho la pena, ¿no? Sobre todo por la forma, te convertías en un cuate que pues, sin darte cuenta te conocía mucha gente, man, dentro de la universidad y fuera de la universidad. Oye, Joaquín, ¿y también te tocaron los Juegos Olímpicos de México? Sí, los del 68. Sí, ahí estuve yo. Bueno, yo participé trabajando, porque ya trabajaba yo en ese entonces, y me tocó remodelar el Auditorio Nacional para las pruebas de gimnasia. Ok. Trabajé para el Comité Olímpico, una chamba que me consiguió Mario Revueltas. Te digo que Mario siempre me andaba consintiendo y consiguiéndome chambas, caray. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar arquitectura? Pues mira, yo era muy bueno para el dibujo, no muy bueno para las matemáticas, y yo no sabía que se iban a utilizar las matemáticas en arquitectura, pero finalmente entré y me gustó mucho la carrera. Es una carrera muy bonita. El diseño me gustaba mucho, entonces tenía yo buena mano para dibujar, y yo creo que esa fue la razón por la que entré. Y bueno, las matemáticas también son parte fundamental de esta carrera, claro, porque tienes todo lo que es resistencia de materiales, mecánica, cálculo, y bueno, pues se me fue dando. Tengo una anécdota de un maestro tenía un maestro que era ingeniero, man, de la Facultad de Ingeniería, pero nos daba clases de cálculo, y era a las 7 de la mañana, y a mí no se me daba mucho llegar tan temprano a la escuela. Entonces llegaba yo así como escondidas, y me metía yo y me sentaba por ahí atrás, man. Y yo creo que nunca me di cuenta que a este cuate le encantaba el fútbol americano, le encantaba, y entonces un día, pero nunca me lo dijo, ¿eh? Okay. A mí nunca me hizo mucho caso ni nada, pero presentamos un examen oral, el examen final, y entonces a mí me llamó para que resolviera yo un problema en el pizarrón. A ver, Castillo, resuélvame este problema. Entonces empecé a resolverlo. Yo creo que no iba yo muy bien en la forma como lo estaba yo haciendo. Me volteé y me dice, a ver, mire, bájese, caray. ¿Sabe qué? Váyase a estudiar, porque a usted no lo puedo reprobar, porque si no mi mujer y mis hijos me van a matar. Entonces, vayas a estudiar, y mañana se lo vuelvo a preguntar. Está bien, ingeniero, pero yo todavía no ligaba cuál era la razón, man. Pues al otro día me vuelve a llamar, me sube, y
y entonces ya pues empecé a resolver el problema adecuadamente, perfectamente, pero antes de que terminara yo de resolverlo, me dijo, ¿sabe qué? Ya bájese. ¿Sabes qué? Ya bájese y no, nada más le voy a pedir un favor. Consígame 4 boletos para el juego contra Chapingo. Oye, ingeniero, pues con todo gusto, yo se los traigo. Entonces, No se los llevo. te digo que humildemente digo que teníamos privilegios, Claro. pero pues así era, mano. Yo tenía muchos correctores, por ejemplo, en mi clase de composición, de proyecto, que habían jugado. Y me daba yo cuenta que habían jugado por el anillo, o sea, yo no los conocía, ya como veía yo el anillo que lo traían, decía yo, no, pues este cuate jugaba. Y la mera verdad es que nos ayudaban, no te ayudaban a pasar el año, Claro. pero sí te ayudaban, por ejemplo, si yo me iba de gira a jugar a Estados Unidos y tenía que presentar un concurso, ellos me daban la oportunidad de presentarlo a lo mejor un día antes o antes de irme de gira o alguna cosa así. Entonces, teníamos ese tipo de cosas, ¿no? Una vez cuando llegué de novato a la clase de resistencia de materiales, había un arquitecto ahí muy famoso, mano, el arquitecto Calderón, y llegué yo con mi gorrita, con todo el pelo pintado, y me grita, Castillo, quítese la gorra, que todos saben aquí que juega usted fútbol americano. Le quité la gorrita. No, tuve anécdotas muy buenas. Luego, cuando estaba yo haciendo mi examen para titularme, mi tesis, Sí. la hacíamos se llamaba La Encerrona, o se encerraban en un aula y ahí hacíamos el proyecto, todo un grupo, el grupo que nos íbamos a recibir. Mis 3 sinodales, pues llegó este cuate Calderón y el día del examen, ya que me presenté, me dice, a ver, Castillo, usted, a ver si el fútbol americano le permitió estudiar en la escuela como Dios manda, porque usted andaba ahí de galán en los pasillos de la universidad. Pues no, luego que presenté un examen me felicitó y en fin, man, se portó muy padre conmigo, pero sí o sea, te conocían tanto que aunque tú no lo sabías, pero sí estaban pendientes de ti, ¿me entiendes? De que fueras un buen estudiante, porque mucha gente decía, no, este cuate juega fútbol americano, es un vago, no estudian. Y pues no era cierto. Muchos de mis compañeros de escuela que jugaron conmigo en intermedia en arquitectura, todos resultaron ser excelentes arquitectos, man. Entonces, yo creo que nos daba para mí el juego fútbol americano fue parte de mi paso por la universidad como estudiante. O sea, claro. Mi meta y mi objetivo era terminar la carrera y ser arquitecto. Joaquín, estamos entrando en la recta final de este programa y siempre el padre tiempo se nos viene encima. Y no quisiera que llegáramos al final sin antes haberte preguntado algo que también le preguntamos a todos nuestros invitados. Para Joaquín Castillo Becerra, y ya lo estabas mencionando ahorita hace un momento, ¿qué dejó en ti tu paso por la Universidad Nacional Autónoma de México? Para Joaquín Castillo, ¿qué es la UNAM? ¿Qué significa la UNAM? Bueno, pues, vivo agradecido con la UNAM por haberme dado la oportunidad primero de estudiar y después de formarme como profesionista, como arquitecto y como ser humano, man, como hombre de bien que creo que soy. Me dio las bases para trabajar y además para formar una familia que ha sido toda en mi vida, que son mis 3 hijos, mi esposa y ahora mis nietos, ¿no? Entonces yo creo que le debo a la universidad eso, ¿no? El hecho de que me haya hecho una buena persona, un buen profesionista y que me dio la oportunidad de abrirme paso en ese camino tan complicado. Y además que paralelamente, me dio la oportunidad de practicar un deporte que me abrió muchas puertas. Me abrió muchas puertas dentro de mi carrera, como te platicaba yo, por los mismos privilegios que teníamos para poder jugar y estudiar. Y además, como profesionista, no sabes las puertas que me abrió, mano. Bueno, me imagino, mi constructora, yo la formé con un compañero del equipo y muchos contratos pues, los conseguíamos con gente que nos había visto jugar o con gente que había jugado fútbol en el poli o en la universidad o excompañeros. Entonces, de veras, me abrió las puertas en ese aspecto y después, bueno, pues mi trabajo en la televisión vino por eso también, por el hecho de haber jugado fútbol americano. Ahí entonces, ya te me adelantaste porque era otra pregunta. ¿Cómo se da tu incursión en los medios de comunicación y concretamente en la televisión? Cuando llegas, ¿estabas desde que era Canal 13? Sí,
En 1974 entré a las oficinas de Azteca, bueno, en aquel entonces Canal 13, estaban ahí en la calle de Mina, atrás del Teatro Blanquita. Ok. Mira, pues fue algo, mira, yo jugaba fútbol, soccer en el equipo de la Liga Interclubs, con el equipo del Atlético Mundet, y ahí jugaban cuates pues jugaba como Manolo Borja, como César Trejo, que habían jugado en los Pumas, y jugaban los hermanos de Raúl Orbañanos. Ok. Lalo no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y entonces, pues un día me dice Lalo, oye, Joaquín, me está preguntando mi hermano, o sea, Raúl, que si no te interesa, que te andan buscando para ver si no te interesa, pues estar en el fútbol americano de TV Azteca, o sea, narrando juegos del NFL. Y yo dije, pues claro, man, claro que sí me interesa. Entonces ya hablé por teléfono con Raúl, se comunicó conmigo y me dijo, oye, pues José Ramón quiere hacerte una entrevista, puedes venir. Y entonces fui y me presenté y hice una pequeña prueba que me hubieran reprobado, porque no tenía yo ni idea de lo que era la televisión y sobre todo hablar ante una cámara, mano, que no es fácil. Claro. Y ahí empezó mi carrera como analista. Me andaban buscando por el hecho de que había jugado, hacía poco que había terminado de jugar, que era un cuate que me conocían, era yo conocido, entonces pues yo les dije que sí, ahí empezó mi carrera, mano. Empecé a trabajar me acuerdo que estaba ahí Alejandro Lara Licea y otro cuate, David Crump, un pochito, que eran los dos que estaban ahí, y entré precisamente con ellos a empezar ya mi carrera como analista, analista y comunicador de fútbol americano y de la NFL. Oye, ¿y te toca compartir micrófono con alguien como Pepe Espinosa? Sí, Pepe llegó después que yo. O sea, Pepe ya llegó cuando nos fuimos a la Jusco, o sea, cuando se abrió las oficinas de la Jusco, ahí fue cuando llegó Pepe. O sea, Pepe llegó, que serían unos 3 o 4 años después de que yo había entrado a TV Azteca. Y bueno, la verdad es que Pepe, pues Pepe y yo nos compaginamos muy bien. O sea, Pepe era un cuate muy respetuoso con relación a lo que cada quien hacía, ¿no? Él se dedicaba a narrar, yo me dedicaba a analizar. Y Alejandro Lara, que estaba con nosotros en ese momento, él hacía nada más él veía algunos aspectos de estadística, ese tipo de cosas, y es lo que él aportaba en las transmisiones. Pero bueno, Pepe y yo trabajamos 28 años juntos, ¿no? Entonces sí fuimos, yo me deseo que fuimos una buena pareja, pues, en lo que se refiere a la narración y al análisis del juego. Y con una trayectoria que ya también tu nombre queda grabado con letras de oro en el recuerdo y en la memoria del público por las transmisiones de fútbol americano y tantos Super Bowls que te ha tocado transmitir, Joaquín. Sí, ha sido una aventura, la verdad, una aventura maravillosa, sin yo saber ni lo que era la televisión, ni tener idea de que en algún momento iba yo a estar inmiscuido en este asunto. Pero la mera verdad es que me encantó, lo hice paralelamente a mi trabajo. Yo siempre ejercí la profesión de arquitecto en mi constructora. Sí. Y bueno, la llevé muy bien, me gustaba mucho y bueno, finalmente podía yo, pues a lo mejor darle un poquito de lo que yo sabía, yo entendía del fútbol a la gente, que era lo que a mí me preocupaba, ¿no? Porque el chiste del analista es ese, ¿no? O sea, tratar de buscar lo que no se ve en la televisión para que la gente lo entendiera, claro. Los puntos que no a veces no los ves muy fácil. Entonces, pues yo creo que esa fue mi labor en la televisión y la mera verdad es que pues, tuve grandes compañeros como Enrique Garay, como Alejandro Lara y la mera verdad es que le he pasado muy bien. Me gustó muchísimo la televisión al grado de que hace como unos 6 o 7 años cerré mi despacho y constructora porque pues ya era demasiado estresante, dije me voy a enfermar, entonces decidí cerrarla y quedarme solamente con el trabajo de la televisión. Luis, estamos entrando en la recta final. Y nada más un paréntesis, te manda un abrazo muy fuerte el director general Alejandro Fernández Varela. Dice que muchas gracias por todo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y a él que pues siempre se ha portado muy gente conmigo. Me siguen dando mis pases del palco para los juegos de los Pumas.
que no dejo de ir y me fascina estar ahí, me encanta, la paso muy bien y la mera verdad me gusta mucho platicar con Alejandro, vemos los juegos, los comentamos y sobre todo tener la cercanía con los rectores, ¿no? Que es padre, hermano. La cercanía con Juan Ramón de la Fuente, que en un momento dado hizo el favor de invitarme al Consejo de Fútbol Americano, el Consejo del Deporte Universitario, en primera instancia, y después el doctor Narro, que también es una persona que la aprecio yo mucho. Le decía yo, platicando con algunas gentes, que digo, la mera vez que yo, de las pocas ocasiones en que me han hecho, pues, no un homenaje, mano, pero me hizo la UNEF un homenaje en un clásico Águilas Blancas Pumas, con el estadio lleno, me entregó una placa, y no se me olvida que el rector Narro bajó conmigo y me acompañó hasta el centro del campo y estuvo presente conmigo casi como si hubiera sido él el que me lo hubiera entregado. Entonces, eso para mí fue algo muy, muy especial, yo se lo agradecí. Inclusive tengo una fotografía con él que se le enmarqué además, porque me pareció que me gustó mucho, y esa fotografía exactamente. Y para mí eso fue como ahora sí que casi un homenaje que me hizo el doctor Narro a mí, nada más por el simple hecho de aceptar acompañarme. Como que dije, bueno, la verdad es que el rector no tenía por qué haber bajado conmigo, porque esa era una premiación de la UNEFA, y él lo aceptó y dijo, no, claro, yo voy con Joaquín, y estuvo padrísimo. Entonces yo quedé muy agradecido con él, y todo eso pues se lo debo a la gente que ha estado en esa, ¿cómo se llama? En ese departamento de actividades deportivas, que es como ganarte la rifa del Tigre. Pero bueno, todos lo han hecho muy bien. Y ahora Alejandro Fernández Varela, al que también le mando un saludo con mucho cariño. Joaquín, pues, muchísimas gracias. Sin duda, híjole, ve uno el recorrido fotográfico que nos ha pasado Luis, y a mí se me enchina la piel porque te tocó vivir una época sensacional a través de un deporte que es icónico para nuestra institución, para nuestra universidad, y sin duda alguna eres un pilar y un referente de este deporte en los libros, en los anales de los libros de historia dentro del deporte universitario. Tu nombre seguramente está marcado con letras de oro, querido Joaquín. Oh, muchas gracias, Rodrigo. Y sinceramente es un honor y un placer preciarme de tu amistad, de las veces que hemos podido platicar en el estadio y en otros lugares, también cuando amablemente accedías a acompañarnos en el programa de radio que tenemos en Goya Deportivo, y tu don de gente y tu bonomía. Finalmente estamos, no quisiera que terminara esta charla sin preguntarte lo que también a muchos de nuestros invitados les hemos preguntado a propósito de los tiempos que nos está tocando vivir. Desde hace poco más de un año, pues esta situación de la pandemia vino a trastocar y a cambiarle la vida, a cambiarnos la vida a todos prácticamente. Desde tu óptica, desde tu posición, ¿qué le dices a las generaciones actuales? Estamos a días de iniciar el nuevo ciclo escolar, y pues ya la universidad dio aviso de que mientras esto siga, seguirá siendo a distancia. ¿Qué le dice una persona como tú, Joaquín Castillo, a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, a estas nuevas generaciones, de cara a esta situación que como país estamos viviendo en este momento? Pues mira, yo creo que es una situación muy complicada, sobre todo para los jóvenes y los pequeños. Ya uno, como gente adulta, pues, como te das cuenta un poquito más de lo que está pasando, y yo creo que tenemos que decirles que tienen que ser inteligentes, tienen que ser pacientes, y pensar que este mal, esta enfermedad, no es algo de broma, es una enfermedad delicada, una enfermedad en que está en juego nuestras vidas y las de ellos, que son el futuro de este país. Entonces tienen que respetar primero los ordenamientos, o sea, lo que nos manda la Secretaría de Salud, y segundo, pues el tratar de cuidarnos y de vacunarse, mano, porque es increíble que haya gente que todavía no se quiere vacunar por X o Z. Entonces yo creo que es muy importante el pensar que esto no es un tema individual, mano, es un tema de equipo, de conjunto, en donde tenemos que ser responsables, porque no solamente nosotros los informamos, sino podemos contagiar al prójimo. Entonces yo creo que es algo que con el que tenemos que empezar a
vivir, a darnos cuenta que esto no se va a ir tan fácil, pero sí tenemos que ver la forma de solucionarlo y de qué manera afrontarlo, y yo creo que la manera pues más prudente de hacerlo es en base, ya te digo, inteligencia y paciencia, y tratar de cuidarnos y de, pues de ser ordenados y cumplir con, insisto, con lo que nos mandan, y usar el tapabocas y lavarnos las manos, no tocarnos la cara, no asistir a lugares públicos, guardar la distancia. Entonces todo esto es muy importante, Rodrigo y Luis, y tenemos que acatar esas órdenes y saber que de aquí en adelante vamos a vivir con este problema y ver la forma de vivirlo pues más felizmente y más sanamente. Querido Luis, dale el cerrojazo final a este programa. Yo simplemente agradezco tu presencia, Joaquín, mi admiración, mi cariño y mi respeto hacia tu trayectoria, hacia tu persona. Eres alguien entrañable y eso, simplemente. Te admiro y te respeto y te aprecio mucho, querido Joaquín. Adelante, Luis. Pues, coachazo, la verdad es que es un honor tener y espero que recibas a bien este programa, que tratamos de hacer un pequeño homenaje y dejamos un poco de tu historia, de esa gran historia, esa gran persona que eres, ese gran jugador, ese gran profesionista, que es todo un ícono, eres todo un ícono del deporte universitario en este deporte que es uno de los deportes emblema de la universidad. Te quiero agradecer por las facilidades, por ser quien eres y por ser una persona así de humilde, así de sencilla, ¿no? Te tocó vivir la época de oro y ser uno de los jugadores de oro, uno de los jugadores emblema, y eres una persona de verdad sencilla y muy amable. Te lo agradezco infinitamente. Fuiste uno de los héroes de mi padre, ¿no? Del fútbol americano, y aprovecho, mando un beso hasta allá. Y un gran amigo de otro de mis grandes amigos, de los grandes guías que pude tener en esta parte en la universidad, y también está por allá en el emparrillado celestial, Álvaro Valdés Grossman, que me manda un saludo. De verdad, coach, te quiero agradecer por todo y yo no tengo nada más que agradecer, de verdad. Al contrario, muchas gracias a ustedes dos, a Rodrigo, tú, Luis. Yo solamente quisiera agregar, porque creo que es muy importante, man. Y digo, le doy gracias a Dios y le doy gracias a la vida porque me ha rodeado de gente, la mera verdad, siempre muy positiva y que me ha ayudado en todos mis aspectos. Si en algún momento he tenido éxito en algún renglón, ya sea deportivo, profesional o como estudiante, pues ha sido gracias. Y como padre, pues ha sido a la gente que está a mi alrededor. Como jugador, sin duda, tengo que decir que tuve la suerte de contar con grandes jugadores a mi alrededor. Que todos ellos han sido pues, parte fundamental de lo que he hecho, es poco o mucho, pero sin ellos no se hubiera logrado esto, al igual que mis profesores, mis coaches y después mi familia, hermano. Digo, le agradezco a Dios el haber tenido los padres que tuve, mi esposa que siempre me ha acompañado en todas, man, todavía sigue acompañándome a los juegos, y entonces pues no es más que eso, y también a ustedes agradecerles que me hayan invitado y saben que se trata de fútbol americano y de la universidad, con todo gusto nos podemos sentar a platicar el día que ustedes quieran. Joaquín Castillo, te abrazamos fuerte a la distancia. Muchísimas gracias. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias Luis Bolaños. Mi estimado Rodrigo. Coach. Gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta transmisión, en esta emisión de Semblanzas Deportivas. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención y los invitamos. Tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas en una emisión más de Historia y Anécdotas del Deporte Universitario, y dentro de 8 días, aquí, el próximo lunes, también a las 7, en Semblanzas Deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, gracias. Buenas noches.